En el año 2015 se estimaron 214 millones de casos nuevos de malaria en todo el mundo, con 438.000 muertes asociadas a esta enfermedad, y el 90% de estas ocurrieron en África. El continente africano, los niños son particularmente susceptibles a la infección y a la consecuente mortalidad por malaria. Concentran el 95% de las muertes globales entre los niños menores de 5 años, por lo que podríamos hablar prácticamente de una enfermedad endémica. La malaria paludismo corresponde a una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium. Según la OMS, es una de las primeras enfermedades de importancia dentro de las llamadas enfermedades debilitantes. La gran cantidad de casos a nivel mundial figura una problemática para la salud pública desde hace harto tiempo. Es por esto que se han desarrollado distintos planes integrales para prevenir la tasa de contagio de la enfermedad, desde la distribución de mosquiteros tratados con insecticida hasta la suministración de antipalúdicos y programas de vacunación. Sin embargo, las vacunas para la malaria aún están en desarrollo, y los primeros estudios prometedores se realizaron en 1967, mediante la inmunización de ratones con esporozoitos atenuados por radiación. A raíz de este estudio, se estableció la hipótesis de que los esporozoitos inyectados eran reconocidos por el sistema inmune, y este a su vez creaba anticuerpos contra el parásito, específicamente contra la proteína CSP, que reviste a estos esporozoitos. Hoy por hoy existe una gran variedad de vacunas sobre la mesa, las que tratan de inducir inmunidad en la etapa de infección, las que tratan de evitar patologías más severas de la malaria, las que evitan la adhesión del parásito a las fénulas de la sangre y a la placenta, y las vacunas que bloquean la transmisión del parásito. En relación al ciclo de vida de Plasmodium, comprende 3 subciclos: el ciclo exoeritrocítico, el ciclo eritrocítico y el ciclo esporogónico. Primero, durante una comida de sangre, un mosquito anófeles, hembra infectado con la malaria, va a inocular los esporozoitos en el hospedero humano. Estos esporozoitos van a infectar a las células hepáticas, madurar esquizontes, y este esquizonte se va a romper y liberar merozoitos. Luego viene el ciclo eritrocítico, en donde los merozoitos van a infectar los glóbulos rojos. Luego los trofozoitos, en una etapa cíclica, van a madurar en esquizontes que se rompen liberando merozoitos. Algunos parásitos se diferencian en etapas eritrocíticas sexuales, en gametocitos. Estos gametocitos, machos, microgametocitos, y hembras, macrogametocitos, son ingeridos por un mosquito anófeles durante una comida de sangre. Finalmente vendría el ciclo esporogónico, en donde mientras están en el estómago del mosquito, los microgametos penetran en los macrogametos, generando cigotos. Estos cigotos se vuelven móviles y alargados, llamados ooquinetes, los cuales invaden la pared del intestino medio del mosquito y se convierten en oquistes. Estos oquistes crecen, se rompen y se liberan esporozoitos que se dirigen a las glándulas salivales del mosquito. Y así se va a perpetuar el ciclo. La forma de contagio puede ser mayormente por la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles. La intensidad de esta transmisión depende de muchos factores como propios del parásito, del hospedero, condiciones climáticas, etc. Además, la transmisión de la malaria puede ocurrir mediante transfusión sanguínea con sangre infectada o incluso de forma vertical, es decir, de madre a hijo vía transplacentaria. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la malaria? Normalmente vamos a tener síntomas iniciales inespecíficos, como por ejemplo fiebre leve e intermitente, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, vómitos y síntomas gripales. En caso de que los síntomas no se traten, la enfermedad puede evolucionar y provocar complicaciones graves e incluso la muerte. En ocasiones se describe la triada palúdica, que consiste en 3 periodos. El primero es el de escalofríos, donde ocurre al inicio y tiene una duración de 15 minutos. El segundo es el febril, donde la temperatura sube rápidamente hasta los 41,5 grados Celsius. Y el tercer periodo es el de sudoración, donde después de la fiebre la persona comienza a sudar profusamente. Entonces, estos periodos van a durar aproximadamente 3 a 6 horas, donde vamos a tener una fase fría, una caliente y una húmeda. Cabe destacar que el periodo de incubación de la enfermedad es de 1 a 4 semanas. Y que además, dependiendo de la especie de Plasmodium que esté involucrada, vamos a tener distintos tipos de malarias, como por ejemplo con Plasmodium vivax va a ser una malaria terciaria benigna, con accesos febriles cada 2 días. En cambio, con un Plasmodium falciparum va a ser una malaria terciaria maligna cada 2 días y siendo los mismos accesos. Bueno, el tratamiento para la malaria debe ser siempre oportuno y precoz para evitar el desarrollo de un cuadro severo que afecta a órganos vitales.
Este tratamiento es muy relativo y considera diferentes factores como el estado clínico del paciente, la especie causante del cuadro y la resistencia que tengan los medicamentos disponibles, la zona geográfica donde se haya producido el contagio, la presencia de embarazo, entre otras cosas. Teniéndose presente el tratamiento es en general. Para Plasmodium falciparum sensible a la cloroquina o una especie no identificada se utilizará cloroquina o hidroxicloroquina. Y por ser Plasmodium falciparum el agente causal, el paciente debe ser hospitalizado ya que hay un alto riesgo de que desarrolle un cuadro severo. Para Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina o una especie no identificada hay 4 opciones. Artemether-lumefantrina, luego atabacona proguanil, como tercera opción quinina más doxiciclina, tetraciclina o clindamicina y como última opción mefloquina, y es la última opción porque genera alteraciones neuropsiquiátricas severas. Para Plasmodium malariae y Plasmodium knowlesi el tratamiento es también cloroquina o hidroxicloroquina y para Plasmodium vivax y Plasmodium ovale también cloroquina o hidroxicloroquina, excepto cuando el agente es Plasmodium vivax y ha sido adquirido en Papúa Nueva Guinea o Indonesia porque ahí es resistente a ambos medicamentos. Para las embarazadas, en tanto, el tratamiento de elección será cloroquina o hidroxicloroquina, excepto si la especie causante tiene resistencia a ambos medicamentos y en esos casos se utilizará quinina más clindamicina. Bueno, hablando de las vacunas, se puede decir que su desarrollo ha sido lento debido a los desafíos que el parásito presenta a la hora de generar una vacuna que sea completamente efectiva. Unos de los desafíos son el gran pleomorfismo genético que posee el Plasmodium, ya que existen más de 200.000 variables solo de Plasmodium falciparum, el complejo ciclo vital del parásito, teniendo diferentes estadios en los cuales cada uno presenta distintos antígenos, y además la inexistencia de la inmunidad cruzada entre especies ni entre cepas de la misma especie. Las nuevas vacunas que se han generado en los últimos años se han dividido según su enfoque, en donde podemos encontrar las estadio específicas, las asociadas al embarazo, las multiestadio o multiantígeno y las de organismo completo. Dentro de las vacunas de estadio específicas hay una subclasificación dependiendo de la etapa en la cual está enfocada la vacuna. Están las enfocadas en la etapa preeritrocítica, la etapa eritrocítica o sanguínea y la etapa gametocítica o sexual. Bueno, primero hablaremos de la etapa preeritrocítica, la cual se enfoca en el estadio parasitario del esporozoito, especialmente en la proteína CSP, la cual es expresada en este estadio. El objetivo de estas vacunas es impedir el ingreso del parásito al hepatocito. La vacuna RTS-AS01 es la vacuna más desarrollada hoy en día, estando en la fase farmacológica número 3, por lo que ya ha sido testeada en voluntarios humanos y también en niños de países en donde la enfermedad es endémica, y se ha comprobado una eficacia de la disminución de la prevalencia de la malaria grave, específicamente de un 57%. Otra vacuna enfocada en esta etapa es la 102-MER, la cual es sintética y está hecha en base a la fracción terminal de la proteína CSP. Luego tenemos la etapa eritrocítica, la cual se enfoca en el estadio del merozoito del Plasmodium y su objetivo es evitar la entrada del merozoito al glóbulo rojo y así con ello detener su replicación dentro del eritrocito. Sus proteínas blancos son varias, entre ellas está la proteína de superficie del merozoito, la AMA1, la cual es el antígeno apical de membrana 1, la LRH o proteína homóloga del reticulocito y la PFEMP1 o proteína eritrocítica de membrana 1, la cual no se expresa en el merozoito sino en la membrana del eritrocito una vez que ya está infectado. Por último tenemos las vacunas enfocadas en la etapa gametocítica, la cual se enfoca en el estadio del gametocito y tiene como objetivo evitar la infección del mosquito al picar a un ser humano infectado y con ello evitar la transmisión de la enfermedad dentro de los humanos. Sus proteínas blancos se dividen en dos grupos, los cuales son los antígenos prefertilización y los antígenos postfertilización. Si una mujer con malaria queda embarazada, durante este periodo Plasmodium falciparum que haya infectado sus eritrocitos va a ser capaz de invadir al feto a través de la proteína eritrocítica de membrana 1, la cual se expresa gracias al gen BAR2CSA. Un feto infectado va a nacer con altas complicaciones, tales como el bajo peso, las cuales son preocupantes en áreas donde la enfermedad es endémica. Por lo tanto, nuevos proyectos se han enfocado en disminuir la expresión de este gen, tales cuales son dos. De estos dos, se espera un mayor éxito para aquel que apunta directamente al área del gen donde hay menor variabilidad, ya que este es un gen con alto polimorfismo.
Tomando como base la preexistencia de vacunas polivalentes para distintas enfermedades, se ha propuesto la idea de incluir más de un antígeno de Plasmodium en una sola vacuna, buscando de esta manera solucionar el problema de baja inmunogenicidad con la que cursan estos proyectos, permitiendo inclusive atacar al parásito en distintas etapas de su ciclo vital. Un ejemplo sería la vacuna GMZ2, la cual incluye 2 antígenos para el estadio eritrocítico del parásito. Otra hipótesis planteada es la de fusionar ambas vacunas contra el gen VAR2-CSA, mencionado en la anterior diapositiva. Este enfoque de vacunas se han visto muy pocos avances dado que son proyectos relativamente nuevos. Sin embargo, altas expectativas han sido puestas en ellos para el futuro. A diferencia del resto de vacunas que utilizan antígenos de moléculas específicas, una relativamente nueva rama de investigación propone inmunización contra la malaria a través de la inoculación de ejemplares completos de Plasmodium, que pueden ser atenuados vía 3 procesos distintos, por radiación, quimioprofilaxis o ingeniería genética. Los descubrimientos más destacables de estas vacunas han sido la demostración de su inocuidad, la cual se encontraba en disputa antes de ser probadas. Además, han presentado excelentes resultados en cuanto a inmunogenicidad. Les queda a estos proyectos un largo camino de investigación y aprobación, dado que aún se encuentran en etapas muy tempranas como para hablar de una vacuna definitiva. Es una enfermedad que afecta a los países no solo por la pérdida de vidas humanas, sino también económicamente, siendo un gran desafío para la salud pública no solo de los países endémicos de esta enfermedad, sino también para el resto del mundo, debido a que con la globalización y el aumento del turismo en zonas como el sudeste asiático, Brasil o África, esta enfermedad podría presentarse en cualquier centro de salud del mundo. Es por esto que la OMS se ha planteado como objetivo futuro erradicar la enfermedad para el 2030. Y en relación a esto, un desafío para las vacunas, tanto la RTS como las otras vacunas, es el tema de la resistencia que puede generar este parásito, como lo hizo con la cloroquina. También podría ser difícil el tema de los diferentes alelos de la CSP que podría presentar los distintos parásitos, y esto generaría una baja eficacia de vacunas contra estos distintos parásitos. Además, el alto requerimiento de anticuerpos y las concentraciones sostenidas de estos para generar una protección más duradera de las vacunas es otro de los desafíos a tratar. Debido a esto, las nuevas plataformas de entrega de vacunas junto a los nuevos ayudantes podrían significar una solución a futuro. En cuanto a vacunas que son atenuadas vía quimioprofilaxis como la PFS-PZ, a futuro se planea testearlas en paralelo con vacunas genéticamente atenuadas de segunda generación que permitirían a los hepatocitos infectados desarrollarse hasta etapas más avanzadas y así inducir además una respuesta celular, la respuesta humoral. En conclusión, la creación de una vacuna accesible, duradera y eficaz representa un enorme desafío y muy complicado, ya que se viene trabajando una vacuna desde hace más de 50 años y aún no se ha descubierto un método efectivo para erradicar esta enfermedad. A pesar de esto, la OMS y otras organizaciones de salud ven con buenos ojos el futuro de estos trabajos que se están generando, como por ejemplo ese 39% de efectividad en 4 dosis de la vacuna RTS-S, además de los trabajos con el CHMI. Y bueno, respecto a las vacunas en sí, existe un espectro enorme para cómo desarrollarla y cómo atacar al parásito, porque tiene un gran ciclo de vida. Por lo tanto, se podrían afectar distintas fases de este ciclo de vida del parásito. Bueno, en el ámbito local nosotros debemos estar preparados, ya que podrían llegar personas desde viajes hacia zonas endémicas o podrían inmigrar personas que vienen de esos países endémicos, y nosotros debemos estar al tanto de los síntomas y tratamientos para que no se complique la situación y no llegue a un paciente grave. Para finalizar, cabe destacar que la malaria es una enfermedad que presenta un interesante desafío para la salud pública, economía e investigación. Esto debido a que presenta una elevada mortalidad y morbilidad, generando problemas en el sector sanitario de los países endémicos de esta enfermedad, que tristemente coincide con que son países subdesarrollados y la gente pobre muere injustamente. Además, debido a la capacidad de generar resistencia y el alto número de fenotipos distintos, es muy complicado a la hora de encontrar una vacuna para erradicar esta enfermedad.